Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tomémonos un café con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Tomémonos un café con Jesús. La verdad, para mí es un privilegio estar acá un sábado más. Hoy, un día especial, hoy un día donde Papito Dios ha hecho cosas maravillosas. Sinceramente, es un privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios, un mensaje poderoso, un mensaje que pues marca muchísimo, marca todo lo que pues hemos llevado, todo lo que llevamos en este programa. Hace 8 días tuvimos al pastor Helber de invitado, con una palabra súper poderosa, un mensaje también bastante interesante y pues la verdad es un privilegio y un gusto tenerlo siempre aquí. Hoy pues con un mensaje de verdad que trae mucho en qué pensar, nos pone a pensar muchísimo, nos pone a meditar muchísimo y pues sinceramente, más allá de lo que podamos decir o cómo lo interpretemos, es el mensaje y el mensaje real de lo que dice la palabra. Entonces, no siendo más, vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos enseñe, quien nos guíe y quien sea Él quien nos dé esa sabiduría para entender las cosas. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este día tan maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por permitirnos compartir un mensaje más, un mensaje tuyo, donde sabemos que viene de ti, que este programa tú lo diriges, tú eres el que nos mantiene aquí, papá. Tú eres el que gracias a ti es que todo lo que se hace aquí se puede realizar conforme a lo que tú quieres, papá. Mil y mil gracias por todo lo que tú me enseñas, por todo lo que tú haces a través de este programa. Te pido que por favor llegue a las personas que tengan que llegar, a las personas que tú desees que escuchen este mensaje, porque sé que es un mensaje que viene de ti, que sé que es un mensaje que va más allá del entendimiento y que solo por tu sabiduría y tu inteligencia podemos comprender, papá. Mil y mil gracias por todo. Te pido que hoy abras nuestros oídos y despejes nuestra vista para poder entender el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la verdad es un mensaje súper poderoso, mensaje que es de analizarlo. Vamos a hacer pues un análisis bastante interesante. Como lo vieron pues en el título del video, vamos a analizar y hablar de lo que Papito Dios tiene en mi corazón para cada uno de ustedes. Entonces vamos a Mateo 11, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo en tres versiones. Voy a leer la primera, que es Reina Valera, y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta es la Reina Valera, voy a leerla en la traducción del lenguaje actual, que dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. En la PDT, que es Biblia de Dios para Todos, el mismo Mateo 11:12 dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. Bueno, eh, en 1967, la nación de Israel entra en una guerra denominada la Guerra de los 6 días. Apenas pasaron 19 años desde ese momento, obviamente, donde los israelitas pudieron volver a su tierra. De tantas guerras que habían tenido, los habían sacado obviamente de su tierra. Volvieron después de 19 años volver a volver a su tierra. Sin embargo, inician una guerra, ¿sí?
la República Árabe Unida inicia una guerra para acabar con todo el gobierno israelí, con todo el pueblo israelí. Este pues era comandado por Siria, obviamente Siria, también estaba Irak, Jordania, y básicamente la misión era destruir a Israel. Muchos israelitas, obviamente, cuando se enteraron de la guerra, huyeron de su país por temor, obviamente, a la guerra, por temor a lo que pasara. El presidente de la nación en ese momento puso a más de 100.000 hombres en las fronteras y tanques de guerra para protegerse, más de como 1.000 tanques de guerra para protegerse. Y pues sin embargo, todo lo que ellos habían hecho y aparte todo lo que estaba sucediendo, era casi imposible que Israel pudiera ganar esa guerra, porque pues tenía muchos países, la nación Árabe Unida tenía muchos países unidos y tenía obviamente demasiado poder para, valga la redundancia, poder destruir el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel supo el momento cuando iban a atacar y empezó a atacar estratégicamente, como de manera sorpresiva a todos los que querían atacarlos, y pues la guerra duró 6 días exactamente, porque pues el gobierno de Israel tomó de manera sorpresiva, atacó y fue más inteligente. En la radio de Egipto, ¿sí?, anunciaba que Israel iba a desaparecer, que nadie iba a tocar, que nadie más iba a conocer. La misión de esta República Árabe Unida era destruir y desaparecer del mapa al pueblo de Israel. Y también en la misma radio se decía que si sobrevivían algunos del pueblo de Israel, los dejaban a vivir en Palestina, si sobrevivía alguno, pronto que se haya escapado. Sin embargo, el mundo presenció el apoyo de Dios en estos 6 días, y el mundo vio como un pequeño, en ese momento denominado Israel, era pequeño, como les decía, venía de muchas guerras, los habían sacado del territorio y llevaban solo 19 años en el territorio, y era un pueblo muy pequeño, y como en 6 días Dios apoyó al pueblo, a su pueblo, ¿sí? Los derrotó y además duplicó su territorio, muchísimo, muchísimo, conquistando también parte de Palestina, de todo lo que era ese territorio y esas fronteras. Esto es importante entenderlo, porque en una entrevista que le hicieron al ministro el primer ministro de Israel, que si no tuvo miedo a la guerra, que si no le tenía miedo a la guerra, y el primer ministro de Israel muy contundentemente le dijo: no sé usted en qué mundo vive, no sé usted qué ha visto, porque desde que se fundó Israel el pueblo ha estado en completa guerra. Esas palabras me dejaron bastante marcados, pero no sé en qué mundo vivo, porque desde que se fundó Israel el pueblo de Israel ha estado en completa guerra. Y pues si leemos la Biblia, siempre el pueblo de Israel ha estado en completa guerra. Ha estado como lo sacan, lo conquistan, y pues obviamente de tantas cosas que el pueblo de Israel también evitó, alejándose de la presencia de Dios, luego volviendo, en fin. Eso es un tema que no vamos a abordar. Sí, y la guerra ha estado presente también en nuestras vidas. Es algo que no ha pasado, no solo pasa hoy, ha pasado desde hace mucho tiempo. Pero no quiero enfocarme en una guerra física, en una guerra donde maltratemos o donde tengamos que golpear a otro, no. Estoy hablando de una guerra totalmente espiritual, por así decirlo,
y quiero enfocarme en el primer valiente que tuvo el mundo al predicar la venida de Jesús y al predicar el reino de los cielos. Y es a lo que se refiere el mensaje principal, el pasaje principal. El pasaje principal habla de Juan el Bautista, ¿cierto? Según la palabra, el que iba a venir a preparar el camino para que Jesús pues llegara era Juan. En Mateo 11:10 dice: desde el momento en que comenzó su ministerio de predicación, Juan el Bautista provocó una fuerte reacción. Habiendo sido apresado ya, Juan finalmente es víctima del salvajismo de Herodes. ¿Sí? Herodes fue, obviamente, lo agarra, ¿cierto? Pues, obviamente le cortan la cabeza. Y aquí es donde vemos que Juan empezó a predicar la venida del Mesías. Juan empezó a predicar la venida del reino de Dios, la venida del reino de los cielos. Y obviamente eso traía muchos choques culturales y además choques con los fariseos. Entonces era una reacción tremenda. Entonces como que empezó a reaccionar el pueblo también, los fariseos empezaron a reaccionar: ¿quién es este? ¿Por qué predica esto? Y empezaron a atacarlo. Y pues obviamente al final pues Juan es decapitado por Herodes y lo importante que fue Juan para preparar el camino de Jesús. Y cuando leemos que los violentos lo arrebatan, en Lucas, en un pasaje pues complementario, en Lucas 16:16 dice, no dice los violentos lo arrebatan, sino todos se esfuerzan por entrar en él, ¿sí? Y el sentido es que el reino avanza implacablemente y solamente los implacables encuentran su camino hacia él. El reino de Dios, el reino de los cielos. Y nosotros venimos en una constante guerra. Así como Juan en ese momento preparaba el camino para que Jesús viniera a predicar, cuando Jesús vino también obviamente sufrió esa guerra, pues ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Por gracia somos salvos. Él vino a morir por nosotros y Él empezó a predicar el reino de los cielos, que ya estaba en ese momento. Y la gente no lo entendía y empezó a haber un choque, una guerra tremenda, porque también Él predicaba. Los fariseos obviamente no les gustaba lo que pues Jesús estaba predicando, porque estaba como predicando muchas cosas que no estaban dentro de las leyes. Y Juan era un verdadero valiente. Aquí yo sí quiero recalcar mucho a Juan el Bautista, también Juan el Apóstol, pero aquí quiero recalcar a Juan el Bautista, porque él sabía que iba a venir, ¿cierto? Y si leemos unos capítulos, unos versículos más adelante, Juan ya está apresado, ya está en la cárcel, ¿cierto? Y él envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, bueno, pregúntele a Jesús si él es el Mesías, si era el que estaban esperando o no. Y obviamente pues en Mateo 11, del 4 al 6 dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí. Cuando leemos esto, vemos cómo también Juan estaba dudando si realmente se fue enviar a sus discípulos a preguntarle: hey, ¿será que Jesús sí es el que estábamos esperando? Afortunado el que no dude de mí, aclara ahí. Aquí pues cita obviamente a Isaías 35: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado la buena noticia. Es lo que estábamos viendo
de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento como señal de que ya había llegado el Mesías. Y afortunado el que no dude de mí, y me deja claro, y es que, hey, ¿nosotros qué somos? Somos afortunados porque no dudamos de Él. O tú dudas de Él, tú dudas de lo que dice, a veces dudas de lo que dice la palabra, a veces dudas de lo que Jesús ha hecho en tu vida, a veces dudas de lo que Jesús hace por ti, de lo que Dios ha hecho por ti. Vemos lo que está sucediendo en el mundo y dudamos de lo que Jesús puede hacer por nosotros, también por el mundo, y dudamos de alguna u otra manera lo que muestra. Tal vez estamos esperando la venida del reino de los cielos. Tal vez estamos esperando que llegue nuevamente el reino de los cielos. Y aquí quiero enfocarme en algo fundamental, y es qué es el reino de los cielos. Porque pues para entender por qué los violentos están arrebatando el reino de los cielos, necesitamos entender qué es el reino de los cielos. Y es muy importante entender qué es el reino de los cielos. Y básicamente el reino de los cielos pues se contesta en Lucas 17. Vamos a buscar Lucas 17 del 20 al 22, que dice del 20 al 22, que dice preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearáis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí. Y no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago del que fulga resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces podemos ver y entender, el reino de los cielos es Jesús. Él aquí ya vino. Desde que Jesús empezó su ministerio, desde que Jesús pisó la tierra como hombre, vino el reino de los cielos. Jesús lo dice en Lucas, ¿sí? Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni irá él aquí. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, era Jesús. Él se refería a Jesús. ¿Y por qué le preguntaban en cuándo vendrá el reino de los cielos? ¿Por qué los fariseos le estaban preguntando a Jesús cuándo iba a venir el reino de los cielos? Se supone que ellos eran doctos de la ley, ellos estudiaban la ley, ellos estudiaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, veían los profetas. ¿Por qué no entendían que el reino de los cielos estaban ahí? Porque ellos estaban esperando básicamente un reino en Israel que dominara el mundo entero, como David, como en los días de David, de Salomón, como querían que hubiera un rey que dominara todo de manera fuerte, con violencia, como hey, yo soy el que voy a dominar el mundo. Pero Dios tenía otro plan, ¿cierto? Y los judíos querían aprovecharse también de la popularidad de Juan y de Jesús para establecer un reino que viniera como en contra de Roma, ¿cierto? Muchos teólogos dicen básicamente eso, que ellos querían aprovecharse de lo que estaba haciendo Juan y Jesús para ir en contra y establecer un reino que fuera en contra de Roma. Sin embargo, Jesús también quería evitar, por eso también quería evitar tantas multitudes, ¿cierto? Al principio, él sanaba, pero él le decía: no le diga a nadie, ¿sí? Ve y dices que fuiste sanado, pero no le digas quién fue, pues así. Y él como que quería evitar ciertas multitudes. Sin embargo, pues obviamente era casi imposible, porque la gente emocionada quería contarle a todo el mundo quién era el que había sanado, quién era el que había pues quién lo había sanado, quién lo había liberado.
y no entendían que el reino de los cielos ya estaba ahí, que el reino de los cielos era Jesús, que el reino de los cielos ya se había establecido, que no era como ellos estaban pensando, los fariseos, que ellos estaban pensando obviamente eh, un reino físico, material, un rey que estuviera en un castillo, que, que, que mandara, no, el reino de los cielos era otro, ¿cierto? Porque ya vino, está aquí entre nosotros, está aquí, es Jesús, el reino de los cielos es Jesús. Y, y por eso Jesús lo dijo, el reino está entre vosotros, el reino de Dios está entre vosotros. Y Él estableció su reino. Y no es en la segunda venida, es aquí y es ahora. Y entonces, pues yo me pregunto, estudiando me preguntaba, pero Dios, pero ¿por qué violencia? ¿Por qué si tu reino es de paz, de armonía, por qué violencia? ¿Sí? Y básicamente podríamos decir que el reino sufrirá violencia porque siempre habrá hombres que van a tratar de destrozarlo, de asaltarlo, de destruirlo. Siempre van a haber personas desesperadamente para que eh, no se predique el reino de los cielos, para que no se predique, ¿sí? Siempre va a siempre va a haber alguien que los va a perseguir, siempre va a haber alguien que va a estar en contra, ¿cierto? Siempre va a haber alguien que va a estar en contra de lo que se está predicando. Siempre va a haber alguien que está en contra de todo eso. Entonces la violencia también viene hacia los que predican el reino de los cielos. La violencia viene hacia los que predican el reino de los cielos. Y aquí es donde quiero enfocarme porque nosotros no entendemos realmente lo que es ser valientes. Nos da miedo tal vez decir algunas cosas por no ofender a otras personas, por no ofender a otros, porque no sé, por no tocar, por tener esa amistad, por tener mejor este amigo, por tener esta pareja o por tener lo que sea. Yo no digo lo que es realmente, sino que empezamos a predicar cosas que solo nos benefician a nosotros. Y no, el reino de los cielos ya está acá. El reino de los cielos está aquí en este mismo instante. Es Jesús. Jesús el que murió por ti, el que murió por mí. El que gracias a Él es que tenemos esa salvación, por gracia, por una gracia infinita, una gracia inmerecida, una gracia que va más allá de nuestra propia de lo que nosotros incluso podemos imaginar o pensar o desear. Es mucho más grande. Y si somos salvos por gracia porque así Dios lo quiere, ¿por qué no empezar a predicar lo que es lo real? El reino de los cielos. El reino de los cielos podemos ver cómo está sufriendo tanta violencia, ¿cierto? Hace poco vi un video y en China básicamente están tergiversando la palabra de Dios también, ¿cierto? Y pues no solo la palabra de Dios, también muchas otras religiones, pero la Biblia precisamente también están cambiándole cosas simplemente como para adoctrinar a las personas de una mala manera, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús llega a los fariseos con la mujer adúltera y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, cambian y dice, en la Biblia pues se supone, la de China, Jesús lanzó la piedra. Entonces, ¿sí? Esa no era la enseñanza que Jesús estaba mostrando en ese momento. Y hay muchas cosas que me dejaron impactados en ese video porque vemos cómo empiezan a cambiar la palabra de Dios, empiezan a cambiar todo lo que Dios está diciendo y lo que el Espíritu Santo nos está enseñando
acomodarnos, por acomodarse a lo que a ellos les conviene. Solo lo que a ellos les conviene, no a lo que nos conviene realmente como hijos de Dios. Y por eso el reino, por eso Juan también fue apresado de cierta manera, por eso también fue violentado, también por eso fue que se violentaron a los apóstoles, por eso también fueron perseguidos los apóstoles, fueron arrestados por predicar el evangelio. Eso no solo pasó en ese momento, pasa hoy en día. Nos están persiguiendo de una manera increíble. Nos están mostrando esa fuerza de lo que el mundo quiere, para que nadie escuche, para que a nadie le pase nada, para que a nadie ni le toquen, ni le hagan, ni le digan. Y eso es lo que hacía Juan. No le importaba, él era, mire, firme en su decisión. Firme en su decisión. Y aún así, por un momento dudó. Por eso fue que mandó a sus discípulos a preguntar si era Jesús el que estaban esperando. Pero no esperen una guerra, mejor dicho, fuerte, donde tengamos que lastimar a otra persona, no. Físicamente hablo. Yo hablo es de una guerra más allá de nuestra imaginación, de lo que viene y de lo que ha venido desde que se empezó a predicar el evangelio, desde que se empezó a predicar a Jesús y su mensaje, un mensaje verdadero. Y ese es el verdadero reino de los cielos, Jesús, que está entre nosotros, que está aquí y es ahora, el reino de los cielos. Y sufre violencia, claro, pero los violentos lo arrebatan. Y nosotros debemos arrebatar el reino de los cielos. Debemos ser valientes, ¿sí? Y así vengan cuestiones o momentos duros para la humanidad, para nosotros, debemos estar siempre fuertes y valientes para lo que se venga. Y claro, vamos a ver cómo poco a poco el mundo va inventando diferentes doctrinas, cómo el mundo va implementando falsas enseñanzas, ¿sí? Vemos cómo cada vez empiezan a inventar y además a implantar por obligación cosas que nos confunden a los jóvenes, nos confunden a nosotros, ¿cierto? Utilizamos las redes sociales como una salida, como una escapatoria, cuando estamos cada vez más perdidos. En vez de salir nos hundimos más. En vez de salir de nuestros problemas e ir a donde Jesús, a los pies de Jesús, lo que hacemos es escondernos en nuestras redes sociales y hundirnos más en ese problema. Cada vez estamos más perdidos, cada vez nos gusta más lo que ofrece el mundo, nos gusta más lo que nos enseñan. Vemos también tanta vaina con las ideologías que está implementando esta sociedad, ¿sí? Se inventan un poco de géneros, un poco de cosas que a la larga lo único que hacen es lastimarnos, engañarnos, alejarnos del propósito. Pero aquí es donde yo digo, los violentos lo arrebatan. Los fuertes, los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Y no es una violencia física, sino que tenemos que ser valientes igual que Juan. Predicar el evangelio de la verdad.
predicar sobre Jesús, predicar sobre la buena noticia, predicar sobre las consecuencias del pecado, predicar sobre lo que pasaría si no nos alejamos del pecado, predicar la verdad aunque nos duela. Y es lo que también está haciendo muchas iglesias, predicando lo que nos conviene, la abundancia, el emocionalismo, predicando cosas que no van dentro de la palabra, tergiversando un versículo para beneficio de ellos, ¿cierto? Cogen solo versículos donde hablen de prosperidad, de paz, y no ven el contexto, no leen unos versículos antes o unos versículos después, solo leen ese pequeño versículo, solo leen una pequeña parte de lo que significa ese versículo y no van más allá, no ven el contexto, no estudian la palabra, predican lo que les conviene, predican solamente una partecita buena, porque lo malo no, porque la gente no convence, ¿cierto? El marketing está llegando a las iglesias y se están llenando las iglesias de marketing, pero la palabra de Dios se está alejando de ese propósito. Nos estamos dejando a un lado a Jesús, que es la cabeza, por meter otras cosas. Y tenemos que ser valientes, predicar la verdad, aunque a muchas personas les duela, predicar la verdad aunque a muchas personas no les guste escuchar la verdad, aunque a muchas personas les cueste entender que el que no cree en Jesús no va a tener vida eterna, que el que no cree en Jesús no va a tener salvación, que la salvación es por gracia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Y es importante entender y predicar esto, predicarle a los niños, predicarle a los jóvenes, predicarle a los adultos, que creer en Jesús nos cambia y nos transforma. Todos tenemos esa misión, pero nos duele, nos cuesta, porque yo no le digo nada a mi hermana, no le digo nada a mi hermano, no le digo nada a ellos porque se van a enojar conmigo. Están cometiendo muchos pecados, pero ¿para qué les digo si se van a enojar conmigo? ¿Para qué les digo si se van a enojar conmigo? No. Las cosas no pueden ser así. Las cosas tienen que ser distintas. Tenemos que predicar las consecuencias del pecado. Tenemos que arrebatar ese reino de los cielos. Tenemos que avanzar con fuerza. Tenemos que avanzar con toda la fuerza del mundo, ¿sí? Tenemos que ir con toda la fuerza del mundo y predicar la verdad. Y predicar el amor del cual Jesús ha predicado hasta el día de hoy. No es para los débiles. Esto no es para los débiles, es para la gente fuerte. Y nos van a intentar silenciar, claro. Muchos nos van a intentar silenciar. Muchos nos van a intentar callar. Muchos nos van a intentar tal vez oprimir. Vamos a tener muchas discusiones, claro que sí. Pero es para valientes. Para valientes. Y un predicador, Denny, un predicador famoso, dijo: el reino de los cielos no es para los que tienen buenas intenciones, sino para los desesperados. Para los desesperados. Muchos se retiran de la iglesia porque el pastor no habla de la prosperidad, porque el pastor solo predica la palabra, porque el pastor no predica lo que al mundo le gusta y prefieren evitarse problemas. Pero esto es para valientes. Es entregarle nuestra vida a Jesús. Eso es ser valiente. Depender de Él. Y mire lo que Dios hizo con unos humildes galileos, con unos pescadores, con unos pecadores. Cambió el mundo. Cambió el mundo. Y en Marcos 13,
del 10 al 13 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os traje para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Acá la palabra lo dice. Es clara, es contundente. No vamos a hablar por nosotros, no. Cuando hablemos y vayamos a predicar el Evangelio de Jesús, vamos a hablar por el Espíritu Santo. Y vamos a tener contiendas, lo dice acá. Claro que vamos a tener contiendas. ¿Y seremos aborrecidos? Claro que seremos aborrecidos por causa de Jesús. Por causa de mi nombre, dice en Marcos. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Nos da miedo predicar el Evangelio. Nos da miedo predicar el Evangelio. Y no debería darnos miedo, al contrario, deberían alegrarnos y no importa. Porque dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. El morir es ganancia. Morir por él es ganancia. El que persevere hasta el final no alcanza. No es para gente débil, es para valientes. Es predicar el Evangelio hasta el cansancio. Es predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Para valientes. No es para todo el mundo, es para valientes. Es para valientes. Y es importante entender eso, es para valientes. Y tendremos claro, pero debemos predicar la verdad. Y cuando predicamos la verdad, cuando predicamos el verdadero Evangelio, cuando predicamos desde lo que dice el Espíritu, vamos a tener choques, vamos a tener tremendos choques, choques tremendos. Vamos a tener choques que tal vez ni nosotros mismos podamos entender, pero es por causa de Él. Y valdrá toda la pena luchar y predicar el Evangelio. Porque el mundo necesita rendirse a los pies de Dios, necesita rendirse a los pies de Cristo, necesita tener una relación con el Espíritu. Necesitamos ser valientes e ir a donde Dios nos envíe. Ir a donde Dios nos envíe. Debemos ser valientes. Rendirnos a los pies de Jesús hasta el final. Rendirnos a los pies de Jesús sin importar. Rendirnos a los pies de Jesús, porque ahí está nuestra paz. Porque ahí es que somos valientes y podemos ir a predicar el Evangelio realmente. Recuerden lo que dice Mateo 24, 12, del 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El que persevera hasta el final, este será salvo. Se ha multiplicado la maldad muchísimo. Han metido cosas por pura obligación para nosotros. Nos han implementado tantas las diferentes marcas apoyando las diferentes comunidades. Simplemente por marketing. El Evangelio a un lado. Las personas perdiéndose. Jóvenes suicidándose. Mujeres abortando. Muchos problemas. Y nosotros, como ya estamos salvos, pues no nos interesa a los demás. No. Error.
no son estadísticas, son personas que no conocieron a Jesús, que no conocen a Jesús. No son solo estadísticas, son almas que se pueden perder si tú y yo no hacemos algo para predicarles el Evangelio. No podemos salvarlos, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo Papá, Dios puede hacerlo. Pero nosotros hagamos la tarea y prediquémosle. Sembremos la semilla, el Espíritu hace el resto. Sembremos esa semilla que el Espíritu hace el resto. Es para valientes. Es para valientes. Es para desesperados. No para el que tiene buenas intenciones, para los desesperados. Para los desesperados. Para ellos es el reino de los cielos. Para ti y para mí. Estamos desesperados por conocerle, que estamos desesperados por tener una relación con él, que estamos desesperados por ir a predicar lo que él ha hecho en nuestras vidas, que estamos desesperados por él. Ese es el reino de los cielos. Es tiempo de que te plantes y digas, esto es para los desesperados, para los violentos lo arrebatan. Ser violentos, ser valientes, más bien. Los valientes lo arrebatan. Predicar con ímpetu, sin miedo, con mucha fortaleza. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Espero que les haya gustado este mensaje, espero que hayan comprendido, que hayan entendido el predicar el Evangelio desde ser valientes como Juan el Bautista, como los apóstoles, el acercarnos más a Jesús, el conocerle de verdad, comprender quién es Él. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús, en YouTube, en Instagram y TikTok como TUCJ_11. No olvides seguir las redes sociales de la iglesia como Rompiendo Muros, en Facebook, en YouTube e Instagram. No olvide compartir, darle me gusta. Comparte este mensaje para que muchas personas lo puedan ver. La verdad para nosotros es de mucha ayuda poder que muchas personas lleguen a este mensaje y lo escuchen. No siendo más, la verdad, espero que estén muy bien. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días con un programa más. No olviden que esto es Tómenos un café con Jesús y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga. Chao.